Buenos días, hoy hablaremos sobre el tema de la violencia por razón de género. Que sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast. Vamos a hablar sobre este tema, yo, Mía Clarisa Piña Pérez y mi compañera Viviana Yamilet. Vamos a hablar sobre este tema en este podcast, vamos a discutir algunas ideas, nuestras opiniones y esperemos que les guste. Bueno, la violencia por razón de género. Hay muchos tipos de violencia. No solo existe la violencia doméstica, no solo existe la violencia por el género de una persona, ya sea mujer, ya sea un hombre, ya sea por ser una persona que no se identifica como ninguna de las dos, en este caso una persona no binaria. Hay muchos tipos de violencia en este caso. Como vimos en un video, vamos a hablar sobre, en este caso, cómo el lenguaje puede incluso hacer violencia de una manera. ¿Cómo podría hacer esto? En este caso, yo creo que hemos visto a partir de estos años, más que nada en estos años, ahorita con las personas de incluso nuestra edad, hemos visto sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Este lenguaje incluye también a las personas no binarias. Como sabemos, son personas que no se identifican ni como mujer ni como hombre, se podría decir que es en el medio, no se identifican con un género. También hay personas de género fluido, personas que no se identifican con ningún género y es totalmente válido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que este lenguaje sea incluyente con esas personas? Podemos usar este lenguaje incluyente y este le da una aceptación a las personas no binarias, a una visibilización más que todo. ¿Y cómo se usa? Debemos ver que hubo una alternativa o más que nada una propuesta de usar la E para poder referirnos a las personas no binarias, ya que, como sabemos, normalmente se usa el bienvenidos para las personas que se identifican con como hombre, o el bienvenidas para las personas que se identifican como mujer, con el género de mujer y con el género de hombre, el bienvenidos. Entonces, para las personas que son no binarias se puede utilizar el término bienvenides o todes, ya que esto es una E, la E es neutra, entonces podemos utilizar este lenguaje, o incluso también se ha dado la propuesta de usar una X, ejemplo, en todos, en vez de la O se pone un to y luego una X y luego una O y una S. Yo creo que hemos visto bastante cómo podemos utilizar el lenguaje incluyente, más que nada en estos últimos años, que se le ha dado un poco más de visibilización, que es algo positivo, ya que siento que las personas no binarias existen desde hace muchísimo tiempo, pero me da alegría que ya en este tiempo se esté dando más visibilización a este tema. Creo que todos tenemos pues una diferente opinión sobre esto, sin embargo creo que es muy importante saber que las personas no binarias son personas que resisten, son personas que necesitan tener una visibilización y necesitan ser escuchadas en este tema, necesitan tener voz y voto y necesitan tener esta visibilización. Otro tema que nosotras queremos hablar es el tema de la violencia de género. En este caso podemos hablar de la violencia de género hacia la mujer. Muchos, al oír este concepto o esta palabra, pensamos que violencia de género solo es de manera física. Violencia doméstica, un ejemplo, podemos pensar que es cuando una mujer recibe maltrato físico por parte de su esposo y pensamos que solo existe esa violencia, pero nosotras queremos abordar más tipos de las violencias, que yo siento que algunas no son tan escuchadas o no son tan, más que nada, visibilizadas, y por eso pensamos que no son tan graves o incluso se llegan a normalizar. Yo creo que la más que llegamos a normalizar es la violencia psicológica. ¿Esta en qué consiste? Puede ser de maneras muy sutiles, puede ser una
violencia como insultos, como hay términos como el mansplaining, gaslighting. ¿Qué son estos términos? Mansplaining es personas, los hombres, que tratan de explicarle cosas a las mujeres que son cosas que ellas saben. Como ejemplo, no sé, un hombre tratar de explicarle a una persona, a su esposa o a su pareja, a su novia, algo como la carrera que ella estudia, haciendo menos su opinión porque cree que no sabe nada a pesar de haber estudiado esa carrera o estar estudiando esa carrera. Hacer menos opiniones también es un tipo de violencia psicológica, ya que hace pensar que la otra persona no tiene razón o es incapaz de poder pensar de una manera correcta, cuando no es así. Claramente podemos pensar, las mujeres pueden tener su opinión, y necesitan ser escuchadas como cualquier ser humano. Entonces, al momento de que la pareja hace menos las opiniones de las personas, yo considero que es un tipo de violencia psicológica también, ya que no se le está dando una voz y un voto para poder dar su opinión y que sea respetada y escuchada. Otro también es la violencia psicológica, como yo también quiero dar un ejemplo. En este caso, las personas, cuando el hombre a su novia o a su esposa le dice como, es que no me gusta que tengas estos amigos, o es que no me gusta que salgas con estas personas, yo no desconfío de ti, desconfío de estas personas. Ese tipo es de violencia y normalmente vemos bastantes casos. Yo he presenciado bastantes casos y creo que también mi compañera Viviana, bastantes opiniones, experiencias de algunas mujeres que sufrieron una relación tóxica que no llegó incluso a violencia doméstica o donde no llegó incluso a golpes, sino el hecho de que les dijeran cosas como para alejarlos de su círculo, de un círculo seguro, porque las personas, los hombres, cuando hacen, porque la violencia por género puede ser incluso desde una mujer, desde un hombre, desde una persona no binaria, puede ser desde cualquier persona. En este caso nos gustaría abordar, yo creo que el que es un poco más común de ver, que es el hombre hacia la mujer, pues este tipo de violencia. Nosotros, bueno, yo lo que he presenciado es que, ¿qué hacen? Para que la mujer no tenga un lugar seguro para irse o refugiarse de este tipo de violencias, que hacen es alejarla de su círculo social, alejarla de sus amigos, alejarla de su familia. ¿Por qué es tan importante nosotros tener un círculo afuera de nuestras parejas? Porque nosotros necesitamos tener un lugar donde podamos expresar nuestros sentimientos. Como sabemos, hay muchas cosas que son normalizadas hasta el día de hoy. No sé si mi compañera Viviana quiere hablar un poquito más de esto, pero son cosas que están muy normalizadas, como el excluir, o sea, decirle que no salga con una persona, decirle que no vaya con esta persona a este lugar, que no le cae bien ese amigo sin algún tipo de razón. Ese tipo, yo considero, y mi compañera Viviana va a explicar más de este tema, pero es un tipo de violencia psicológica porque nos está alejando de este círculo social, para que nosotros, al momento de que nosotros presenciamos algún tipo de violencia psicológica, que decimos esto no está bien, esto me está afectando, no podamos ir a un lugar seguro porque ya no hay personas a nuestro alrededor. Por eso muchas ocasiones o muchos casos hemos visto que mujeres, cuando se dan cuenta de que esta relación está siendo sana o está siendo tóxica, no saben a dónde ir porque ya no tienen un lugar seguro porque estas personas la alejaron. También existe la violencia en el trabajo. Como sabemos, comentaba anteriormente, algún tipo de violencia es hacer menos las opiniones de una mujer por el simple hecho de ser mujer. En este aspecto puede ser opiniones de política, opiniones sobre la sociedad donde ellas viven, opiniones que tienen, incluso opiniones o ideas que quieran aportar a trabajos, ya sean de escuelas, o sea, trabajos que tengan en su área educativa, o incluso en el trabajo que tengan
dar una opinión. Ejemplo, una nueva idea, un nuevo proyecto. ¿Qué se puede? O sea, están viendo cómo hacer un nuevo proyecto. Un tipo también de violencia es hacer menos la opinión de esa persona, de una persona solo por ser mujer, de que tú eres mujer, tú no sabes cómo es esta situación, como incluso lo podemos ver en varios campos. O sea, yo creo que la violencia de género está en bastantes campos educativos, políticos, en bastantes campos, pero hay carreras como ejemplo ingenierías, donde normalmente vemos que hay yo creo que en estos años ha sido un poco más igualitario las mujeres que estudian una ingeniería igual que los hombres, pero yo he presenciado, en mi opinión personal, yo he visto casos donde muchas mujeres no se les da una opinión válida por el simple hecho de ser mujer y opinar sobre una ingeniería o estar estudiando una ingeniería y decir, es que tú eres mujer, tú no sabes esto. Y es es un tipo de violencia, ya que no por ser mujer nos tienes menos capacidad a no poder aprender algo nuevo, a poder estudiar una carrera, a poder terminar tus estudios y ser una profesionista en un futuro y una trabajadora. Entonces, en este caso, también existe violencia donde es nuestras áreas de trabajo, donde por el simple hecho de ser mujer no se les da un derecho a dar su opinión o a poder expresar una nueva idea para que se pueda ejercer en ese trabajo. Yo creo que nosotras tenemos opiniones bastante similares, sin embargo cualquier opinión sobre este tema pues es válida mientras caiga en el respeto, ya que a veces hay personas que confunden opinión con discurso de odio. Un discurso de odio es básicamente decir que una persona no tiene derecho a tener sus derechos humanos por el simplemente hecho de existir. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestras opiniones bastante claras, pero también es un tema que necesitamos que se abra discusión, que las personas conozcan más de este tema, porque siempre yo creo, en mi opinión personal, que va a ser mejor discutir algo que incluso podemos hablar desde la ignorancia, porque todos tuvimos diferentes educaciones en nuestra casa, diferentes educaciones con amigos, con las cosas que consumimos en internet. Todos tenemos diferentes opiniones a base de lo que nos rodea. Y incluso unas pueden ser desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y no pasa nada. Yo creo que todos hemos tenido cosas que necesitamos evolucionar. Los seres humanos evolucionan y también sus ideas. Y también la sociedad. Entonces yo creo que es un tema que estoy muy feliz de poder hablar. Y más que nada con mi compañera Emiliano, que pudimos hablar en este podcast de este tema para que podamos abrirlo a discusión, para que todos puedan decir algo que a lo mejor tengan duda y aunque sea desde la ignorancia poder escuchar y resolver dudas, porque siempre es mejor hablar las cosas y decir las cosas que incluso no sabemos o que pensamos que están correctas pero resulta que no. Es mejor hablarlo, poder construirse, evolucionar nuestras ideas y evolucionar como seres humanos. Muchas gracias, Mía, por todo lo que nos compartiste. Creo que es muy importante porque nos ayuda a darnos cuenta que la violencia de género pues no siempre es muy evidente y no solamente pues se presenta en lo que ya tenemos idealizado, sino que también se presenta como en lo cotidiano, en el cómo hablamos o en lo que ya tenemos muy normalizado, ¿no? Justamente ligado a esto también tenemos el tema de la igualdad y la inclusión, que bueno, pues también son temas muy fundamentales y es importante entenderlos y comprenderlos para tratar de construir una sociedad más justa. Cuando hablamos de igualdad, mucha gente piensa que hombres y mujeres deben de tener los mismos derechos, pero la igualdad va mucho más allá de solo eso. Se trata de que todas las personas, sin importar su género, su orientación sexual, su origen étnico, su condición económica, su religión o alguna discapacidad, tengan las mismas oportunidades reales para desarrollarse. El problema es que, aunque en las leyes muchas veces ya existe la igualdad escrita, en la práctica todavía hay muchísimas barreras. Por ejemplo, pensando en el ámbito laboral, todavía en pleno 2025 existe una brecha salarial de género, donde muchas mujeres ganan menos que los hombres aunque hagan el mismo trabajo. Y también es mucho más difícil que las mujeres pues lleguen a tener un puesto de liderazgo. Y pues no es que no tengan la capacidad, sino que todavía hay muchos estereotipos que impiden que esto sea realidad, ¿no? Otro gran reto de la desigualdad está en la educación.
A lo mejor nosotros que somos más jóvenes o inclusive los más pequeños, pensamos que todas las niñas y los niños tienen como las mismas posibilidades de estudiar, y lastimosamente en la realidad no es así, ya que muchas niñas y jóvenes en comunidades rurales dejan de estudiar para ayudar en el hogar, porque no hay suficientes recursos o por matrimonios forzados. Y lo mismo suele pasar con jóvenes de comunidades indígenas, que aunque quieran seguir estudiando, pues no encuentran las mismas condiciones que alguien de una ciudad. Y bueno, y si hablamos de personas con discapacidad, pues aún estamos muy lejos a que todas las escuelas sean accesibles. La inclusión está directamente relacionada en esto, porque no se trata solo de dejar entrar a todas las personas, sino de crear espacios donde realmente puedan participar y sentirse respetadas. Un ejemplo muy claro pues es el uso del lenguaje. Como mencionabas, Mía, el lenguaje incluyente pues es una herramienta que puede dar visibilidad a quienes históricamente pues han sido invisibles. Cuando decimos todas, todos y todes, no es un simple capricho como muchos lo piensan. Es un recordatorio de que también hay personas que no se identifican con los géneros binarios y merecen ser reconocidas. Otro reto enorme que enfrenta la inclusión es en lo social. Muchas veces solemos decir que estamos a favor de la diversidad, pero en la práctica se sigue discriminando a personas de la comunidad LGBT, a personas migrantes o incluso a mujeres que deciden no seguir con los roles tradicionales. Esta discriminación pues no siempre es tan evidente como la violencia física, pero sí puede manifestarse en comentarios o en burlas o en actitudes que excluyen. Algo que en lo personal a mí me parece muy importante es entender que la igualdad y la inclusión no solamente pertenece como a un tema de leyes o de políticas públicas, también son un tema de día a día, porque claro que necesitamos cambios estructurales, pero también necesitamos cambios en lo personal. Como por ejemplo, en el trabajo, dar la misma importancia a la opinión de una mujer que a la de un hombre, o en la escuela, no burlarnos de alguien por su orientación o su identidad de género. Y en casa sería repartir las tareas domésticas de alguna manera equitativa. Todas estas comentadas son acciones pequeñas que nos van a ayudar a construir una sociedad más justa y una cultura llena de igualdad e inclusión. Y claro, no podemos dejar a un lado que pues en lo cultural también hay retos muy grandes. Muchas veces nosotros seguimos cargando con ideas machistas que vienen desde generaciones pasadas. Frases como los hombres no lloran o como calladita te ves más bonita son ejemplos de cómo estas ideas todavía influyen en nuestra forma de pensar y también influyen en cómo tratamos a las demás personas. Cambiar esta mentalidad pues obviamente va a tomar tiempo, pero todo es posible si lo trabajamos desde la educación y desde la conciencia social. Además, la igualdad y la inclusión pues también están relacionadas con el acceso a la tecnología. Hoy en día no todas las personas tienen las mismas oportunidades de conectarse, ya sea para estudiar en línea o para acceder a información. Esto también genera desigualdades. En resumen, algunos de los retos más importantes de la igualdad y la inclusión son eliminar la brecha salarial y promover la equidad en espacios laborales, garantizar el acceso a la educación de calidad para todas, todos y todes, sin importar su origen, su género o su condición, promover el lenguaje incluyente para reconocer a todas las identidades, combatir los estereotipos y prejuicios culturales que generan cierta discriminación, asegurar que la tecnología y los avances lleguen a todas las personas por igual y sobre todo aprender a respetar la diversidad y verla como algo que enriquece a la sociedad. Me gustaría cerrar con la idea de que la igualdad y la inclusión no son metas lejanas, sino compromisos que se construyen día a día, porque no basta con solamente decir todas las personas somos iguales, sino que debemos de actuar de una forma coherente, escuchando, respetando y creando espacios donde todas las voces sean escuchadas. Porque una sociedad más justa no se logra solo con leyes, sino con la participación de cada uno de nosotras, nosotros y nosotres. Les agradecemos mucho por escucharnos y espero que pues esta plática les haya dejado algo útil. Hasta aquí nuestro podcast, nos despedimos y nos escuchamos en otra ocasión.